Ya lo mencionamos, hoy vamos a concluir nuestro capítulo 5 de Mateo, del Sermón del Monte, hermanos. Entonces, si ya tienen sus Biblias, hermanos, Mateo 5, 43 al 48, vamos a leer Mateo 5, versículo 43 al 48, que dice: Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Como hemos visto, hermanos, en estudios pasados, nuestro Señor Jesucristo, a partir del versículo 21, hermanos, de Mateo 5, hasta el versículo 48, Él nos enseña 6 ilustraciones que nos van a ayudar a ver el verdadero significado de la ley. 6 ilustraciones que nos ayudan a ver el verdadero significado de la ley y cómo es que eso se ve reflejado en nuestras vidas como creyentes verdaderos. Hoy, hermanos, nos encontramos en la 6ª ilustración, ¿ok? Donde el Señor Jesucristo se enfoca en el verdadero amor, en el amor genuino. O sea, hermanos, el amor que caracteriza a un hijo suyo. Es el amor que el Señor Jesucristo va a enseñar. Obviamente, en contraste a esto está el falso amor que enseñaban los escribas y los fariseos. Ya vimos, hermanos, la semana pasada, en el versículo 43, el significado contrario del verdadero amor. Dice el versículo 43, oísteis que fue dicho. Ahí no tengámonos rápido ahí, hermanos. Recuerden que esto se refiere a lo que enseñaban erróneamente los líderes religiosos de esa época. Ellos equivocadamente decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Denme un segundo, hermanos, voy a cambiar la pila porque ya se escucha medio mal, ¿no? Entonces, ellos equivocadamente decían, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Ellos, hermanos, olvidaban el pasaje del Antiguo Testamento, ¿no? Lo veíamos la semana pasada, ellos olvidaban Levítico 19:18, el cual dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Aquí el Señor les dice, trata a otros como te gustaría ser tratado. Sin embargo, los escribas y los fariseos pensaban que su prójimo era la persona obediente a Dios, pero de acuerdo a sus expectativas, de acuerdo a los que ellos creían. O sea, si ellos consideraban que ese hombre era obediente a Dios, entonces sí es mi prójimo, y lo amaban. El resto de la gente son personas que odio, porque no son mi prójimo. Así decían los escribas y los fariseos. Pero, hermanos, a partir del versículo 44 hasta el versículo 48, hermanos, el Señor Jesucristo va a dar la explicación correcta, la verdadera interpretación de lo que es amar al prójimo. Y dice el versículo 44, vean, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Si recuerdan, hermanos, la semana pasada dijimos que en los manuscritos más antiguos vemos otra traducción. Y la mejor traducción es la que dice la Biblia de las Américas, en el versículo 44.
La Biblia de las Américas dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Punto. Ahí acaba, hermanos, la traducción de la Biblia de las Américas, y consideramos que esa es la mejor traducción, ya que es de un manuscrito más antiguo del que se basó Reina Valera. ¿Ok? Y nos vamos a enfocar en este manuscrito de la Biblia de las Américas. Entonces, hermanos, comienza diciendo nuestro Señor Jesucristo, pero yo os digo, esto, hermanos, recuerden, se refiere a que el Señor Jesucristo da un contraste a la falsa interpretación de las Escrituras de los escribas y de los fariseos, y Él explica el significado correcto. En contraste a esto, yo les digo con la autoridad que tengo, amad, ¿a quién? A vuestros enemigos. Amad a vuestros enemigos, dice el Señor. La palabra amad viene del griego ágape, que es un amor sincero, un amor que no es egoísta, un amor que no está basado en circunstancias. Este amor ágape tampoco se basa en sentimientos. No porque tú te sientas bien vas a amar, no. Este tipo de amor hace que tú escojas amar, independientemente de cómo te sientas o de las circunstancias que te rodean. Este amor ágape, hermanos, refleja acciones. No se queda solamente en palabras. Hay acciones. Ese es el amor ágape. Y el Señor está diciendo, amad, amad. Fíjense, hermanos, algo interesante. Esta palabra amad, que vemos aquí en el versículo 44, en griego, hermanos, está formulada como un verbo, pero un verbo en tiempo presente. Así está formulada en griego, un verbo en tiempo presente. Y es un imperativo, o sea, un mandato. ¿Ok? O sea, hermanos, el hecho de que esta palabra sea un verbo en tiempo presente, esto, hermanos, escucha, esto apunta a que es un mandato el que tú ames continuamente, porque está en tiempo presente, no en tiempo pasado, no en tiempo futuro, en tiempo presente. Eso quiere decir que tú debes de amar continuamente, continuamente. Hermanos, no es cuando tú tengas ganas, no es cuando tú quieras, no es cuando tú te sientas bien. Este amor es ¿qué? Continuo, siempre, a cada momento. Los fariseos, hermanos, a este punto ellos decían, ese amor es para aquel que me cae bien, únicamente, para aquel que a mis expectativas agrada a Dios. Pero el Señor Jesucristo, ¿qué dice? Amad, ama continuamente. ¿A quién? Dice el texto, amad a vuestros enemigos. Ama continuamente a tus enemigos. Hermanos, esto es parte del amor al prójimo. Si nosotros entonces juntamos la idea de que el mandato es amar continuamente a tus enemigos, entonces, hermanos, tenemos que aplicar esto en nuestras vidas. Si el verbo es amar continuamente, entonces ama continuamente a tus enemigos. Ama, obedece a Dios, obedece sus palabras, porque amar es un mandato. No hay excusas, hazlo, dice el Señor. Ese es el mandato de Dios. Ama continuamente a tus enemigos. No es si tú quieres. No es ver cómo te sientes ese día. Es un mandato, es una orden. Ama a tus enemigos, dice el Señor. ¿Quiénes son tus enemigos? Bueno, pueden ser personas que en un caso muy extremo quieran atentar contra tu vida. Puede ser tu enemigo, aquellas que te hacen daño, ya sea tus familiares, un vecino, un compañero de trabajo, un compañero de la escuela, el jefe,
Y escucha, hermanos, tu enemigo también puede ser alguna persona dentro de la iglesia que no es amable contigo. A esas personas, ¿tú qué debes de hacer? Amarlas. Cuando quieras, no. Continuamente, dice el Señor. A cada momento, ámalas, ámalas. La pregunta, hermanos, que tenemos que hacer es, ¿cómo hago eso? ¿Cómo amo a mi enemigo? Bueno, hermano, lo que tienes que hacer para amar a tu enemigo, ya sea tu familiar, tu vecino, tu jefe, tu hermano en la iglesia, sea quien sea, lo que tienes que hacer es buscar servirle. Busca la oportunidad para servirle. Sea atento a sus necesidades. Obviamente todo esto conforme a tus capacidades, pero sea atento. Busca ayudarle, busca servirle, sea amable con ellos. Tú puedes decir, híjoles, eso es complicado para mí. Incluso eso es imposible porque es mi enemigo. Hermano, recuerda esto. El Señor Jesús nos está dando con todo aquí. Como dice, nos está dando bibliazos en la cabeza. Ese es el punto del Sermón del Monte, hermanos. Él está entrando hasta lo más profundo de nuestros corazones para exhibir nuestro verdadero pecado. Porque ciertamente, hermanos, esto no es una tendencia natural del hombre. Si alguien te trata mal, ¿cuál es tu reacción? Estés donde estés, tu reacción es mal con mal, porque esa es la naturaleza humana. Si él me grita, yo le grito. Es más, yo le grito más fuerte. Esa es la naturaleza del hombre, hermanos. Si no me saludó, ¿por qué yo lo voy a saludar? Es que él llegó primero, me tiene que saludar. Y estamos llenos de excusas, hermanos. Si me insulta, yo también me insulto. Hermanos, en todo lo que nosotros hemos estudiado, en este Sermón del Monte de todo el capítulo 5, el estándar siempre es el mismo. ¿Cuál es el estándar? Muere a ti mismo. Ese es el estándar que el Señor Jesucristo siempre ha usado. Muere a ti mismo, ¿no es cierto? Renuncia a tus deseos, renuncia a tus creencias personales y pecaminosas. Sigue lo bíblico. No te dejes llevar como los escribas y los fariseos, de que ellos interpretaban la Biblia a su conveniencia. Es que para mí es difícil amar a mis enemigos. Entonces nada más voy a amar a los que me caen bien. No. Olvídate de tus creencias. Olvídate de tus preferencias personales. Ama a tus enemigos. Continuamente, dice el Señor. Eso es lo bíblico, hermano. Y eso es lo que nosotros tenemos que practicar, ¿no es cierto? Lo bíblico. El Señor Jesucristo dice, no solo debes amar a tus enemigos, tú debes de hacer algo más. Vean lo que dice el versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Y los que tienen Reina Valera hasta el final del versículo dice, y orad por los que os persiguen. Ama a tu enemigo y ora por tu enemigo. Hermano, sin duda el cristiano va a ser perseguido. Hay persecución, hermanos, y esa persecución se puede manifestar de diferentes maneras. Nosotros, hermanos, si tú recuerdas, nosotros ya vimos algo acerca de la persecución, hermanos. En Mateo 5, del versículo 10 al versículo 12, vimos cómo el cristiano es perseguido. Y esa persecución, hermanos, puede ir desde algo hostil hasta atentar con tu muerte, con tu vida. Así va a ser el cristiano perseguido. Pero el punto, hermanos, del Señor Jesús es, ora por el perdón. Ora por la bendición de ese hombre que te está persiguiendo. Ora por él que te está hostigando. Esa es la idea, hermanos, que el Señor Jesucristo tiene aquí. Sin duda, hermanos, y no me dejarán mentir, es muy fácil amar a quien te ama, ¿no es cierto? Es muy fácil.
Y eso enseñaban los fariseos. Lo fácil para nuestra naturaleza pecaminosa, para nuestra naturaleza pecadora. Ama a aquellos que hacen cosas buenas por ti, a aquellos que son amables contigo. Ámalos. Ama a los que te aman. Eso es fácil, hermanos. Es muy fácil para nuestra naturaleza caída, para nuestra naturaleza pecaminosa. Tú puedes hacer esto sin ningún problema, hermanos. Y seguro estoy que lo haces. Tú amas a quien te ama. Pero lo que choca con lo que verdaderamente somos es esto. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? ¿Cómo que voy a orar y buscar el bienestar de aquel que me acaba de insultar? ¿Cómo voy a orar y voy a bendecir a aquel que me acaba de recordar hasta mi bisabuela? Esa es la realidad. Esa es nuestra verdadera lucha. ¿Cómo voy a amar a mi enemigo? Dice el Señor, ama tanto a amigos como a enemigos, dice el Señor. Nota algo importante, hermano. Tú no solo debes de amar a tus enemigos porque es un mandato del Señor y porque Él dice, ámalos, no solamente por eso. También tú debes de amarlo. Vea, versículo 45, ¿cómo comienza? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. No solamente debes de amar porque es un mandato, sino que tú debes de amar para que seas hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Con una simple lectura, hermanos, rápidamente de este versículo, esto puede sonar como salvación por obras, ¿no es cierto? Amar es la obra para que tú puedas ser hijo de Dios, para que tú puedas ser salvo. Si lo leemos rápidamente podemos entender eso, hermanos. Salvación por obras. Si yo amo, entonces yo voy a ser salvo, yo voy a ser hijo de vuestro Padre que está en los cielos. Pero lo voy a explicar, hermanos, vean. El versículo 44, hermanos, dice que si tú amas a tus enemigos y oras por ellos, entonces, versículo 45, ¿qué? Serás hijo del Padre. Si tú haces esto, te convertirás en un hijo de Dios. La pregunta es, ¿lo podemos interpretar así, hermano? Vean, y es la importancia de estudiar la palabra de Dios, no solamente leerla. La clave de esto, hermanos, es en esas palabras al principio del versículo 45 que dicen, para que seáis. Esa es la clave, hermanos. Para que seáis. Así lo tradujo la Reina Valera en 1960. Pero en el griego, hermanos, no es esa la idea. Para que seáis no es la mejor traducción que podemos encontrar. ¿Por qué, hermanos? Porque el tiempo verbal en griego aquí es un tiempo llamado ariosto. Ariosto. Ese es el tiempo verbal que nosotros podemos encontrar aquí. ¿Eso qué quiere decir? Se los voy a explicar, hermanos, para que no queden, como dice el comercial, con cara de igual. Se los voy a explicar, hermanos. Esto quiere decir que es un hecho establecido una única vez y para siempre. Es un hecho establecido una única vez y para siempre. O sea, si tú amas a tus enemigos y oras por ellos, no te hace un hijo de Dios, sino al contrario, muestras que eres un hijo de Dios. Esa es la idea. No te hace, sino muestra que tú eres. Esa es la idea. Si tú amas a tus enemigos y oras por tus enemigos, eso muestra que eres un hijo de Dios. Una sola vez y para siempre. ¿Se dan cuenta? No es que tú seas, para que seas, no, sino es tú eres un hijo de Dios. Por eso el Señor dice, ama a tus enemigos y ora por tus enemigos, porque tú ya eres un hijo de Dios. Así se puede traducir, hermanos, ¿se dan cuenta? Entonces, versículo 45 dice, para que seas, o como ya eres hijo de Dios,
como ya eres hijo de vuestro Padre que está ¿en dónde? En los cielos. Detengámonos ahí tantito, hermanos. El Señor Jesús ya había hecho referencias de estas palabras, hermanos, en el Sermón del Monte. Por ejemplo, yo lo leo, hermanos, o si quieren acompáñenme, pues ahí está rápido, en el versículo 9, ahí en Mateo 5, versículo 9, vean lo que dice más atrás. Mateo 5, versículo 9, dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán, ¿qué? Llamados hijos de Dios. Las bienaventuranzas, hermanos, reflejan cómo una persona vive y entra en el reino de Dios, cómo una persona vive en Cristo. Eso es lo que reflejan las bienaventuranzas. Y el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. El que entra y vive en el reino es un hijo de Dios. Versículo 16, vean también lo que vuelve a repetir el versículo 16, ahí mismo, Mateo 5, versículo 16, dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen ¿a quién? A vuestro Padre que está en los cielos. Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermanos, el Señor Jesús menciona aquí a Dios como nuestro Padre. Nuestro Padre. Eso refleja su misericordia. ¿Por qué? Porque Él nos adoptó a nosotros como sus hijos. Nosotros no teníamos parte porque no somos judíos. Pero Él nos adoptó. Él por su misericordia dijo: yo quiero que tú seas mi hijo, te adopto. Y ahora Él es vuestro Padre. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Y sabes, hermano, Él te adoptó a pesar de que eres un pecador. A pesar de que continuamente tú sigues pecando, Él te adoptó. Antes de ser hijos de Dios, ¿de quién éramos hijos? De Satanás. De Satanás en términos espirituales, obviamente estamos hablando, hermanos. Éramos hijos espirituales de Satanás. Pero ahora, hermanos, Él nos hizo sus hijos. Él es nuestro Padre que está en los cielos. Los cielos, hermanos, apunta a su santidad, a su majestad. Él que está ahí arriba, que gobierna, que es glorioso, que es eterno, Él es nuestro Padre. Yo soy su hijo. Vamos hilando todo, hermanos. Pongan atención. Versículo 44 de Mateo 5, versículo 44. Tú tienes que, ¿qué? Que amar a tus enemigos y orar por ellos. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios. Por eso tú tienes que amarlos y orar por ellos. Como alguien que ha disfrutado de esa misericordia que Dios te ha dado en tu vida. Como alguien que ha recibido la salvación. Como alguien que representa al Dios santo y majestuoso. ¿Ok? Por eso tú debes de amar y de orar a tus enemigos, porque tú eres un hijo de Dios. Ahora nota versículo 45. Continúa diciendo: para que seáis hijos de vuestro Padre que estás en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre ¿quiénes? Justos e injustos. El Señor Jesucristo está diciendo que nuestro Padre que está en los cielos, no el Padre de otros, el nuestro, nuestro Padre misericordioso, nuestro Padre santo, nuestro Padre perfecto, Él es el que hace salir el sol y hace llover. Nuestro Padre. En otras palabras, hermanos, nuestro Padre está en control de toda la naturaleza. Él hace salir el sol porque Él hace que la tierra gire en posición de tal manera que salga el sol de este lado. Él está en control de todos. Él hace que todo el universo funcione bajo las leyes que Él ha establecido en esta tierra, hermanos. Él es el Todopoderoso. Lo acabamos de cantar, hermanos. Sea la gloria, la honra, el poder a Él.
porque Él es el Dios soberano. Él controla todo lo que está aquí en esta tierra, hermanos. Él controla el clima, la presión atmosférica, la gravedad, los animales, las plantas, las gestiones de los seres humanos. Él controla todo, todo. Los huracanes, los vientos, las heladas, los inviernos. Hermano, Él controla los grandes calores en el desierto. Todo está bajo su control. Dice el Señor, Él hace salir el sol. Este clima está aquí, hermanos, porque así Dios lo dispuso. Hace ratito hacía calor y ya está haciendo frío. Así Dios lo dispuso. Él está en control de todo. Y vean, hermanos, estas palabras me encantan porque realmente reflejan el poder de Dios. Acompáñame a Job. Job 38, versículo 22 al 38 vamos a leer. Job 38. Si ubicas los salmos, está atrás de los salmos. Libro poético de Job. Job, capítulo 38, versículo 22. Y aquí vemos, hermanos, cómo Dios le empieza a mostrar el poder que Él tiene a Job. Vean, dice Job 38, versículo 22. Empieza con esta pregunta. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Que tengo reservados para el tiempo de la angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Versículo 24. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? Versículo 28. Vean, ¿tiene la lluvia padre? ¿Cuál es la respuesta de eso? Sí, es Dios, el Padre. ¿Tiene la lluvia padre? Sí, Dios. ¿O quién engendró las gotas del rocío? Versículo 29. ¿De qué vientre salió el hielo? ¿De qué vientre salió el hielo? Obviamente aquí, hermanos, el Señor está hablando en manera figurada. ¿Okay? No es que el hielo haya salido de una persona literal, no está. Todo esto es en forma figurada. Aquí estamos viendo la soberanía de Dios. ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Versículo 30. Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pleiades y desatarás las ligaduras de Orión? O sea, ¿estás en control tú de las estrellas? Tú estás en control de las estrellas, dice el Señor. Versículo 32. ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la osa mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? Hermano, aquí Dios le está preguntando a Job. ¿Tú le dices a todo lo que haga la naturaleza qué hacer? Hermanos, todas estas preguntas no solamente son para Job, también son para el hombre, para todo hombre. ¿Acaso tú le dices a la naturaleza qué hacer? Versículo 34. ¿Alzarás tú a las nubes tu voz para que te cubra muchedumbre de aguas? Tú puedes decirle a las nubes, vengan, vayan acá, vayan a ese lado. Versículo 35. ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? Y te dirán ellos, henos aquí. Dice Dios, tú puedes mandar a los rayos y decirle, rayo, ve para allá. Pero si lo haces, ¿ellos te van a obedecer? Esa es la pregunta. Versículo 37. ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? Hermanos, a lo largo de todos estos textos, la respuesta siempre va a ser
Dios y solo Dios. Versículo 37. ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? Y los orbes de los cielos, ¿quién los hace inclinar? Versículo 38. Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. Hermanos, todo esto que acabamos de leer es un reflejo de aquel que iba a venir. ¿Quién es el que movió los vientos y las mareas? El Señor Jesucristo. Él dijo, calla, y callaron, porque Él es Dios. Solo Dios puede hacer esto, hermanos. Dios es poderoso. Dios tiene el control de todas las cosas. Regresando a Mateo 5:45, recuerden, Él hace salir su sol. ¿Sobre quiénes? Sobre malos y buenos. Él hace llover. Él está en control de toda la naturaleza. Unos dicen, gracias, Madre Naturaleza, por lo que nos das. Hermanos, eso es absurdo. Agradecerle a la Madre Naturaleza, eso es algo absurdo, algo tonto. Porque simplemente, hermanos, la Madre Naturaleza no existe. No existe. Es algo que no existe, algo que se inventaron los hombres. Es Dios, el soberano, nuestro Señor Jesucristo, el que está en control de la naturaleza. Y Él es quien está en control de todas las cosas, de todo detalle. Él es el soberano. Ese Dios soberano, hermanos, ese Dios que creó todas las cosas, escucha, es tu Padre. Es el Padre de todos los creyentes. Es el Padre de aquellos que han vivido y entrado al reino de los cielos. Es el Padre de aquellos que han vivido una vida de bienaventuranzas producidas por el Espíritu Santo en sus vidas. Él es tu Padre, el que está en control de todas las cosas, el soberano. Hermanos, eso es un gran consuelo. Esos son consuelos bíblicos, hermanos, que nosotros podemos encontrar aquí en la palabra de Dios. El que hace salir el sol y la lluvia. Él, nuestro Padre. Es nuestro Padre. Ahora, hermanos, no solamente Dios está en control de toda la creación, sino vean, versículo 45 dice que hace salir, ¿qué? Su sol. Él hace salir su sol sobre malos y buenos. Dice el texto, su. Él es el dueño de todas las cosas. El ser humano nada más es un mayordomo, por así decirlo, de todo lo que nos rodea. Porque el verdadero dueño, ¿quién es? Dios. Él hace salir el sol, sí, pero no el sol de cualquiera. Su sol. Él es el dueño de todas las cosas. Dice Éxodo 19:5, vean lo que dice. Éxodo 19:5. Segundo libro de todo el canon. Éxodo 19:5. Dice así: ahora, pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. ¿Por qué? Porque mía es toda la tierra. ¿Se dan cuenta? ¿De quién es la tierra? Del Señor. Dice, mía es toda la tierra. Salmo 24:1, vean lo que dice el Salmo 24. Seguro conocen este pasaje, hermanos, o por lo menos lo han escuchado alguna vez. El Salmo 24, versículo 1. Dice así el salmista, Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermano, todo es del Señor. Todo, la tierra, su plenitud, el mundo
todo lo que rodea este mundo es de Él. Todo es del Señor. Hermanos, eso nos debe de motivar a ser buenos administradores de esta tierra, ¿no es cierto? Porque lo creas o no, te guste o no te guste, esta es la realidad. Dios es el dueño de todo, incluyendo tu vida. Él es el dueño de todo. Ahora, hermano, regresando a Mateo 5, nota algo importante. Él está en control de todo lo creado y también es dueño de todo lo creado. Pero no solamente eso, Él también expresa su amor hacia con la humanidad creada, hacia con lo creado. Dice, vamos a ir leyendo desde versículo 44, Mateo 5:44, para ir hilando, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Versículo 45, para que seáis o porque son hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Hermano, un verdadero hijo de Dios muestra la naturaleza de su Padre Celestial. Un verdadero hijo de Dios, escucha, refleja a su Padre. Si queremos ser como nuestro Padre, entonces tenemos que amar a aquellos que son nuestros enemigos. Dios ama a sus enemigos. ¿Por qué lo sabemos? Porque dice el versículo 45 que Él hace salir su sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Los buenos, aquí hermanos, son los creyentes. Los malos son los incrédulos. Él hace llover sobre los justos, sobre los creyentes y también sobre los injustos, sobre los incrédulos, los que no son sus hijos. Hermano, Dios es amoroso, incluso con aquellos que le desobedecen, incluso con aquellos que lo rechazan. Él es amoroso con los malos y con los injustos. Hermano, a pesar de la maldad de ser humano, a pesar de que el hombre es enemigo de Dios, Dios ama a todos ellos, según Romanos 5. A pesar de que el hombre aborrece y odia a Dios, Él expresa su amor hacia la humanidad pecadora. Él les concede bendiciones temporales. Él hace salir su sol y su lluvia. Esto, hermanos, por supuesto que son bendiciones temporales. Claro que Dios muestra su amor de muchas maneras. No solamente sacando el sol y sacando lluvia. Él muestra de muchas maneras. Pero aquí, hermanos, nosotros vemos lo que conocemos en la teología como la gracia común. La gracia común. La gracia común, hermanos, se refiere a que Dios expresa su amor a todo ser humano. Eso es la gracia común. Seas creyente o no seas creyente, seas malo o seas bueno, desde el punto de vista de la gracia común, hermanos, Dios es imparcial en su amor. Él ama a todos. Él no dice, solo a los creyentes les voy a dar el sol. No. Él dice, a toda mi creación. Yo tengo gracia común para todos ellos. Cuando el Señor Jesucristo nos dio las bendiciones, hermanos, de su salvación, eso ya no es gracia común. Eso es una gracia especial, únicamente para sus hijos, únicamente para aquellos que le aman y que le sirven. Dios hace salir su sol para todos, sí, pero no todos van a ser salvados. Es una realidad, hermanos. Dios es bueno, sí,
porque hace salir su sol y su lluvia para los incrédulos como para los creyentes. Pero hermanos, Dios también es un Dios justo, un Dios santo. Dios expresa su amor no solamente en términos temporales, sino que Él escoge a los suyos desde antes de la fundación del mundo para que ellos tengan una relación con Dios y así puedan entrar a la eternidad. Eso en la teología se le llama como amor especial. Es un amor especial. Es un amor que únicamente los creyentes, los hijos del Padre que está en los cielos pueden experimentar. Porque Él nos va a conformar a la imagen de su Hijo Jesucristo para que sea el glorificado como el primogénito de todos nosotros, según Romanos 8. Ahora, hermanos, aquí hay algo que tenemos que tener en cuenta. Pongan atención. Si Mateo 5:45 enseña que Dios ama a sus enemigos, si Mateo 5:45 enseña que Dios ama a los incrédulos, pero otra parte de las Escrituras dice que Dios está enojado con los impíos todos los días, Salmo 7:11, la pregunta es, ¿Dios ama al pecador y al mismo tiempo odia al pecador? ¿Cómo empleamos estas dos verdades, hermanos? Si Mateo dice que ama a los enemigos y el Salmo 7:11 dice que odia a todos los impíos, a todos sus enemigos. ¿Cómo empalmamos esto, hermanos? Es una pregunta que nos puede volar la cabeza, ¿no? Pero algunos hermanos resuelven esta pregunta diciendo que Dios ama al pecador y odia el pecado. Es una respuesta equivocada, hermanos. Porque si ese fuera el caso, si Dios ama al pecador y odia el pecado, si ese fuera el caso, Dios no condenaría a nadie al infierno porque ama al pecador. Entonces, ¿cómo es posible que la Biblia dice, por un lado, que ama al pecador y por otro también dice que odia al pecador? Bueno, hermanos, la respuesta es que ambas verdades nos enseña la palabra de Dios. No podemos negarlo, hermanos. No podemos esconder. No podemos decir, no, es que el Salmo está mal. O no, es que Mateo está mal. No. Las dos son verdades bíblicas y tenemos que aceptarlas tal cuales son. Pero escucha, hermanos, el hecho de que Dios envíe al tormento eterno a personas que se aferran a su pecado y que no quieren arrepentirse, eso muestra un odio hacia ellos. ¿Sabes por qué? Y esto es importante, escucha. Porque Dios es justo y santo. Así de simple. Dios manda a hombres al infierno, sí, ¿por qué? Porque Él es justo, Él es santo, Él no comparte con el pecado. Debido a que Él juzga el pecado, manda a hombres al infierno. Dios, hermanos, tenemos que entender algo. Dios no se puede quedar con los brazos cruzados, viendo a la gente blasfemar en contra de su nombre. No, sí está bien que me ofenda. Porque yo los amo, los voy a perdonar. No. Dios no solamente es amor, Dios también es justo, también es santo. Ese es el punto, hermanos. De acuerdo a una vista viendo la justicia y la santidad de Dios, ¿ok? Por eso Él odia el pecado, porque Él es justo y santo. Por eso odia al pecador, como dice el Salmo 7:11, porque Él es justo y santo. Esa es una verdad. Y la otra verdad, hermanos, está al otro lado. El hecho, hermanos, de que Él prometa perdón y el hecho de que Él prometa llevar a hombres al cielo y bendecirlos con su lluvia y con su sol y con cosas temporales, el hecho de que Dios prometa perdón y el hecho, hermanos, de que Dios lleve a hombres al cielo, a hombres pecadores al cielo, hermanos,
eso muestra su amor hacia para ellos, porque Dios es amor. Todo hombre que venga en arrepentimiento a Cristo, sin dudar alguna va a ir al cielo. Todo hombre que crea en el Señor Jesucristo, sin duda va a ir al cielo, porque Dios es amor. Entonces, hermanos, contestando a la pregunta, estas verdades son dos realidades que encontramos en las Escrituras. Y no podemos negar ni la otra, ni una ni otra. No podemos quitar una y poner la otra. Son dos verdades que están en las Escrituras y como tal las tenemos que enseñar, hermanos, y defender. No hay que, hermanos, muchos se escudan y dicen, no, es que Dios es amor y Él no va a llevar a hombres al infierno. No. Él dice que si pecas, eres enemigo de Él. Y si no te arrepientes y no crees en Cristo, vas a ir al infierno. Hermanos, Dios no quiere que lo justifiques. Dios no quiere esconderse detrás de ti a ver, no. Él lo ha establecido así y así son todas las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque todo esto, hermanos, tanto su misericordia, su amor, su santidad, hermanos, todo esto va cubierto con la justicia de Dios, con la santidad de Dios. Por eso Él envía pecadores al infierno, porque Él es santo. Pero también salva a hombres que quieren arrepentirse y seguir a Jesucristo, porque Él es amor. ¿Se dan cuenta? Son dos verdades que no podemos negar, hermano. Y no solamente eso, sino que Dios provee bendiciones temporales. Pero el pecador, el incrédulo, escucha, también tiene la responsabilidad de ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por mis pecados. Me arrepiento por mis pecados. Tengo fe en la persona de Cristo. Quiero seguirlo. Esa es la responsabilidad del hombre. Y eso es clave, hermanos. Eso es clave para interpretar esta pregunta a lo largo de todas las Escrituras. Sí, Dios ama a aquel pecador porque da bendiciones temporales, pero también en su justicia, en su santidad, los condena porque no se arrepiente. Pero tú tienes la responsabilidad de buscar a Dios, de entregar su vida a Él. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y también para interpretar, hermano, lo que los fariseos y los escribas no pudieron interpretar, necesitamos ir a las Escrituras. Si recuerdan, hermanos, la semana pasada lo que enseñé en el Salmo 139, versículo 21 al 22, yo se los leo rápidamente. Salmo 139, versículo 21 dice, no odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Los escribas y los fariseos decían, el salmista que era piadoso, el salmista que amaba a Dios, odia a los enemigos de Dios. Por lo tanto, yo voy a odiar también a los enemigos de Dios. Hermano, ¿realmente eso quería decir ese pasaje? ¿Realmente tú debes de odiar a los enemigos de Dios porque un pasaje dice que Dios odia a sus enemigos? Hermanos, el punto del salmista es que yo amo a Dios y como yo amo a Dios, entonces odio todo lo que deshonra a Dios. Esa es una realidad. Tú no puedes amar el pecado porque amas a Dios. ¿Estás de acuerdo? Sin embargo, los escribas y los fariseos tomaban únicamente ese pasaje y desechaban toda la demás enseñanza bíblica. Por eso ellos interpretaban incorrectamente las Escrituras. Porque si odio a los que odian a Dios, porque lo deshonran, porque yo no amo el pecado, yo sí odio a aquellos que deshonran a Dios. Pero también dicen las Escrituras, también amo al que Dios ama, aunque sea mi enemigo. Son dos verdades, hermanos, que tenemos que abrazar. Odiamos el pecado, odiamos al pecador porque es enemigo de Dios, pero por otro lado está la otra verdad. Amamos a nuestros enemigos porque Dios también ama a sus enemigos.
Ciertamente, hermanos, hay unos pasajes que cuestan trabajo interpretarlos. Hay pasajes que leemos y que chocan con nuestra mente y que tienes que esforzarte sin duda alguna, que tienes que tener la guía del Espíritu Santo para que tú puedas entender. Y por supuesto, hermano, tienes que trabajar en el estudio de la palabra de Dios. Tú tienes que investigar con libros, con buenos comentaristas, con buenos predicadores, para poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Todo esto con la guía del Espíritu Santo. Usas el modelo literario. ¿Qué libro estoy leyendo? Es histórico. ¿De qué manera está escrito gramaticalmente? Si es poesía o no es poesía. Estudias el significado de las palabras. ¿Se dan cuenta, hermano? Ese es nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir las Escrituras y cómo se relacionan entre ellas? Investigas el contexto histórico. ¿Cómo era la cultura de este tiempo? ¿Cómo pensaban las personas que escucharon por primera vez estas palabras? Dios quería comunicar al destinatario original. ¿Qué quería comunicar Dios? Y todo eso, hermanos, tiene que ver con el pasaje que estás estudiando. Si encaja o no encaja con el resto de las Escrituras. Recuerda esto, hermanos, y esto te va a servir para tu estudio bíblico. Las Escrituras interpretan las Escrituras. Tú no puedes sacar un versículo fuera e interpretarlo tú, no. Este versículo sustenta a este versículo. Este versículo tiene que sustentar este y este a este. Porque las Escrituras interpretan a las Escrituras, hermanos. Y ¿sabes? Ahí es donde se perdían los escribas y los fariseos. Ellos tomaban el Salmo 139 y decían, hay que odiar a los enemigos de Dios. Y solamente se quedaban ahí. Ellos solamente tomaban esa parte de las Escrituras y desechaban todas las demás Escrituras. Ese es un error que nosotros no tenemos que cometer, hermano. No solamente hay que tomar un texto, como aquellos que dicen que Dios es amor. Ellos nada más toman el texto que dice Dios es amor y por eso ya no hay condenación eterna. Ellos están haciendo lo mismo que los escribas y los fariseos. Están tomando solamente una pequeña parte de todas las Escrituras y sobre esa parte sacan su enseñanza y su mala interpretación. Ahora, hermanos, nosotros tenemos que tomar todas las Escrituras y decir, sí, odio al pecado, odio al pecador porque es enemigo de Dios, pero también dice las Escrituras que debo de amarlo. Me guste o no, tengo que amar a mis enemigos. Pero esa es la realidad, hermanos. Te guste o no, tú tienes que amarlos. Entonces, en Mateo 5:43, vamos a ir hilando para ir concluyendo, hermanos. En Mateo 5:43 los fariseos decían, ama a tu prójimo. O sea, ama a quien tú quieras amar y también a aquellos que te odian. Ama a tu enemigo. Versículo 44 dice el Señor, ámalos, no los deseches. No solamente ames a aquellos que te aman, ora por ellos también, ora por tus enemigos. ¿Por qué? Versículo 45, porque eres hijo de Dios y tu nueva naturaleza debe de manifestar la naturaleza de tu Padre. Por eso tú debes de amar y orar por tus enemigos. Versículo 46, vean lo que dice versículo 46. Porque si amáis a los que os aman. Detengámonos ahí, hermanos. Porque si amáis a los que os aman. Aquí está diciendo lo mismo que el versículo 43, hermanos. Los fariseos dicen, ama al que te cae bien, ¿no? Y el Señor Jesús dice, porque si amas, versículo 46, porque si amáis a los que amas, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hace también lo mismo los publicanos? Hermanos, esto enseñaban los escribas y los fariseos. Ama al que tú quieras. Ama al que te cae bien. Esa frase que vemos al principio, hermanos, del versículo 46,
porque si amáis a los que os aman, esto muestra nuestra tendencia pecaminosa. ¿Alguno puede decir, ¿acaso está mal amar a quien me ama? ¿Está mal amar a quien me ama? No está mal. Pero, escucha, es pecaminoso, porque en algún momento, en algún punto, tú puedes ser tentado hacia el egoísmo, hermano. Eso te puede llevar al egoísmo, porque únicamente amas a los que te aman. Obviamente no está mal amar a los que te aman, pero el problema está en el hecho, hermanos, el que solo amas a ellos, no a los demás. Ese es el punto que tenía el Señor Jesucristo. ¿Está mal amar a los que te aman? No. ¿Únicamente a ellos? Sí, está mal. ¿Se dan cuenta? Ese es el punto que tenía el Señor Jesucristo aquí. Hermanos, el amor que expresan los fariseos es un amor egoísta, es un amor elitista, no es un amor genuino, no es un amor verdadero. Ese amor que expresan los fariseos caracteriza nuestra naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no tenemos que esforzarnos para ser elitistas. El que me cayó bien, véngase para acá, pero el que no, váyase para allá. Así somos, hermanos. Eso expresa nuestro corazón pecaminoso. Pero vean, continúa diciendo el Señor Jesucristo, versículo 46, porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendrás? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dice el Señor, este amor egoísta, este amor que das únicamente a los que te corresponden y no a los que te tratan mal, ese amor no tiene recompensas. Si tú amas a los que te aman únicamente, ¿qué recompensa vas a tener? No hay recompensa. Y no solamente eso, sino que eso caracteriza a los publicanos. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Ahora, ¿quiénes son los publicanos? Bueno, los publicanos eran los recaudadores de impuestos. Esos eran los publicanos, los que recaudaban los impuestos. La mayoría de ellos eran corruptos. Y estos eran hombres judíos contratados por Roma para cobrar los impuestos a su nación judía. Por supuesto, hermanos, estos hombres publicanos eran ventajosos. ¿Por qué? Porque ellos se encajaban con cobrar los impuestos. Los judíos los veían como traidores de la sociedad. Eso lo puedes ver en Mateo 9. Ahí habla acerca de un publicano. Pero para que te des idea, hermanos, de quién era un publicano, en aquel tiempo estos hombres publicanos eran vistos, escucha, moralmente igual que una prostituta. Así eran vistos los publicanos, igual que una prostituta en términos morales. Ese era un publicano. Entonces, este amor de amar únicamente a quien te ama no tiene recompensa, porque no va más allá que tu tendencia pecaminosa. O sea, si un corrupto publicano también puede amar al que le ama, ¿cuál es el mérito? Esa es la idea que tenía el Señor Jesucristo. Nota algo importante. El ser humano no puede mostrar una medida de amor. No puede mostrar una medida de amor y tampoco puede solamente tener ese amor exclusivo para varias personas, ¿no? Él ama a quien le ama. Punto, se acabó. El incrédulo no puede decir que el amor de Dios produce en sus corazones, porque no es verdad. El amor de Dios ama verdaderamente tanto a sus amigos como a sus enemigos. El amor humano solamente se enfoca a quien le ama. Hermano, si tú eres un verdadero creyente, entonces tú debes de amar
no solamente a tus amigos, sino también a tus enemigos. El Señor Jesucristo vuelve a tocar el punto, versículo 47, Mateo 5, versículo 47, ya vamos a ir acabando. Mateo 5, versículo 45 dice, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, hay que detenernos ahí rápidamente, hermanos, aquí ahora el Señor está hablando de la cortesía, está hablando de ser amable con los demás. Y otra vez, ¿está mal saludar? No, no está mal saludar. Lo que está mal es que solo seas amable con los que tú quieres ser amable, con los que tienen una relación contigo únicamente. Eso sí está mal. Dice versículo 47, y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Los gentiles en esa cultura, hermanos, no eran parte del pacto de Dios. Los gentiles no eran parte de ese pacto de salvación. Ellos eran los desobedientes, por así decirlo, los que estaban lejos de Dios. Ahora nuestro Señor dice, y quiero que notes algo aquí, hermanos, antes de avanzar. ¿A quién se está dirigiendo el Señor? ¿Cuál es la audiencia original del Señor? ¿Lo recuerdas? ¿Cuál era la audiencia original? En Mateo 5, versículo 1 y versículo 2 nos dice quién era la audiencia original. La audiencia original eran los discípulos y las multitudes. Originalmente el Señor Jesucristo se está dirigiendo a ellos. Estas palabras son para ellos, para los discípulos y para las multitudes. Mucha gente que había, incluyendo a quienes, a escribas y fariseos. Hermanos, estas palabras eran palabras ofensivas para ellos. Porque el Señor Jesucristo en el versículo 43 dice, los escribas les están enseñando que amen a quien ustedes quieran y que odies a tu enemigo. Pero yo, en el versículo 46 al 47, yo te digo que ames a tu enemigo, que ores por tu enemigo. El Señor está diciendo, si tú haces lo que los escribas y los fariseos te están diciendo, entonces tú no eres mejor que un publicano y que un gentil. Punto, se acabó. Hermanos, los escribas y los fariseos les enseñaban a amar como los gentiles y los publicanos amaban, como la escoria de la sociedad amaba de ese entonces. Así enseñaban a amar los escribas y los fariseos. Ciertamente un escriba y un fariseo, hermanos, no era un mejor publicano o un mejor gentil. Él no era mejor en su trato con los enemigos. Estos hombres no enseñaban lo superior al amor. Ellos se quedaban con lo terrenal, con lo carnal. Por eso los escribas y los fariseos se ofendían con las palabras del Señor. Porque el amor humano no va más allá. Cualquier puede amar al que le ama. Cualquier puede ser amable con el que es amable con él. Pero ahí se queda. El amor humano, escucha, es egoísta. Solo se enfoca en atender sus necesidades. Doy porque me da. Así es el mundo, hermanos. Lo tengo que tratar bien porque me hizo un favor. Así es fácil ser amable y ser amoroso. Recuerda esto, hermanos. En sí mismo no está mal. No está mal amar a quien tú amas. No está mal ser amable con los demás. Lo malo es que ames únicamente a esas personas y que seas amable únicamente con esas personas. Eso es lo malo. Tú tienes que ver más allá. Tú tienes que ver como un hijo de Dios vería. ¿Cómo ve un hijo de Dios? Como Dios. De hecho, así concluye el Señor Jesucristo. Vean la conclusión de todo esto, versículo 48. Versículo 48, Mateo 5, versículo 48 dice, sed pues vosotros, ¿qué? Perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Les voy a dar un resumen rápido de todo lo que hemos visto. El Señor está diciendo, miren, en el versículo 20, yo les dije que para entrar en el reino necesitan ser obedientes a Dios. Necesitan un grado de santidad mayor que de los escribas y que de los fariseos. Ese es un requisito para entrar al reino de los cielos.
¿Cómo se ve reflejado eso? Desde el versículo 41, desde el versículo 21 hasta el versículo 47, yo te enseño cómo se ve reflejado esa obediencia que sobrepasa a la de los escribas y de los fariseos. Desde el versículo 21 hasta el 47, tú vas a entender cómo caracteriza la vida de un verdadero hijo de Dios, que no solamente no mata, sino que no odia. No solamente no comete adulterio, sino que se abstiene de pensamientos lujuriosos. No solamente no se compromete solamente a un compromiso matrimonial, sino que él ama a su esposa, él se entrega por su esposa. Él guarda su vida. Él refleja el amor verdadero hablando con verdad, no con mentira. No solamente promete cosas, sino que las cumple. Se guarda de la mentira, se guarda de la venganza, se guarda del amor falso. Si tú quieres entrar al reino, tú eres obediente en tus pensamientos, en tus deseos, en tus actitudes, en tus palabras, en tus acciones. En resumen, versículo 48, sé perfecto. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Ese es el estándar que debes de alcanzar para entrar al reino de los cielos. ¿Quieres ir al cielo? ¿Quieres ir al cielo? Sé perfecto. Sé perfecto. Perfección total. Alguien puede decir, ¿qué tan perfecto tengo que ser para ir al cielo? Como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Quieres ir al cielo? Sé perfecto como Dios. Ese es el estándar, hermanos. Ese es el estándar que tú debes de tener para que tú seas mejor que los escribas y los fariseos. El estándar es igual o era igual para ellos. Ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Obviamente, hermanos, este es un requisito imposible de alcanzar. ¿Quién puede ser perfecto como Dios? Ningún ser humano. A lo largo de toda la historia, hermanos, este requisito no se ha alcanzado. Solamente una vez. ¿Y quién fue? Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Dios mismo. Ningún ser humano puede alcanzar este estándar, hermanos. Todo el sermón del monte, hermanos, tiene la intención de confrontar nuestro pecado y que veamos que es imposible alcanzar al Dios perfecto. Que veamos que es imposible, hermanos, tocar el cielo con nuestras propias manos, con nuestras propias fuerzas. La idea, hermanos, es que cuando el Señor te confronta con tu pecado, con todo lo que vimos en Mateo 5, cuando tú escuchas que quieres entrar al cielo y que si tú quieres entrar al cielo, entonces tú debes de hacer perfecto como el Padre que está en los cielos, la intención de eso es que tú digas, yo no puedo. Yo no puedo entrar a los cielos porque yo no puedo ser perfecto como Dios. Esto te regresa a las bienaventuranzas. Soy pobre espiritual. Estoy en bancarrota. Cuando tú lees todo Mateo 5 y llegas al versículo 48, dices, yo no puedo, Señor. Yo no puedo hacer esto. Pero tú sí puedes. Yo no tengo los recursos para entrar al cielo, pero tú sí los tienes. Dice Pablo, yo se los leo, 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, el Dios encarnado, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Solo Dios te puede ver perfecto en base a la obra de Cristo. Y así tú vas a poder entrar al reino de los cielos. ¿Cómo vas a entrar al reino de los cielos? Solo si Dios te ve por medio de Cristo. Solo así vas a cumplir el estándar perfecto. Y pon atención, hermanos, y con esto voy a acabar. No es que tú ya eres perfecto aquí en la tierra. Tú aquí en la tierra no eres perfecto. ¿Tú cómo eres perfecto? Tú eres perfecto
cuando tú entras en la justicia de Dios. Dios te declara justo en base a las obras de Cristo, mediante la cruz, mediante la fe, mediante poner la mirada únicamente en Él. Este sermón del monte, hermanos, es un sermón evangelístico, porque la única manera de alcanzar la salvación es por medio de Cristo. Tú estás, hermano, posicionalmente perfecto. Porque si tú creíste en Cristo, posicionalmente ya eres perfecto. Tú ya has alcanzado el estándar si creíste en Cristo. En ese momento que tú creíste, Dios te declaró justo en base a tus obras. No, en base a las obras de Cristo. Posicionalmente ya eres perfecto a través de Cristo. Pero en tu vida diaria estás muy lejos de ser perfecto. Esa es una realidad, hermanos. Tú debes de esforzarte para alcanzar esa perfección que algún día Dios te pondrá cuando estés en su gloria, hermanos. Sabiendo esto, esfuérzate día a día para que cuando llegues a ese día que veas cara a cara con el Padre, alcances ese estándar de perfección. Recuerda, si tú crees en Cristo, posicionalmente ya eres perfecto. Porque cuando tú mueras vas a ir a la gloria. De eso no hay duda. Si tú mueres en este momento, vas a ir al cielo. Si has creído en Cristo. Porque posicionalmente ya eres perfecto. ¿Ok? Tu espíritu va con el Señor. Pero no te conformes con eso. Que tu estándar de vida, mientras estés en esta tierra, sea ser perfecto como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Cómo lo logro? Haciendo todo lo que vimos en Mateo 5, hermanos. Todo, incluyendo amar a tu enemigo. Oremos al Señor, hermanos.